Freddy, preséntanos tus indicadores de gestión de este mes. Claro, doctora, tengo indicadores de resultado de varias fases del proyecto. No te escuchamos, prende tu micrófono, por favor. Freddy, Freddy, ¿estás bien? Freddy. Sí, ay, qué suelazo. Doctora, equipo, permítame, pero hoy no puedo presentar el informe. Me di muy duro. Ay. ¿Qué hacemos con Freddy? ¿Cómo le ayudamos? Doctora, la verdad no tenemos claro qué podemos hacer. ¿Cómo? ¿Nadie sabe qué hacer? Yo tampoco. Equipo, necesitamos de manera urgente implementar todas las medidas de seguridad y salud para los teletrabajadores. Ahora recibir asesoría personalizada en seguridad y salud en el trabajo con un experto es muy fácil. Ingresa a positiva.gov.co/en vivo. Servicio exclusivo para todos los afiliados a Positiva, Compañía de Seguros ARL. Positiva, líder en la transformación digital, aplicada en la gestión de los riesgos laborales. Comprometidos con la prevención. Freddy, nada de nervios. Ya te digo lo que vamos a hacer. Positiva es nuestra ARL. Colombia, potencia de la vida. Muy buenos días para todos nuestros asistentes. Reciban un cordial saludo desde Positiva Compañía de Seguros y Positiva Educa. Soy Oscar Conde, quien nos acompañará como moderador el día de hoy con la acción educativa de la Comunidad Nacional de Conocimiento para la Salud y la Seguridad en el Trabajo en Alturas, con la temática titulada Sección 2, Elementos de Protección Personal para el Trabajo en Alturas. Para dar inicio, damos la bienvenida a nuestra experta de la comunidad, la ingeniera Erika Lisset Serrano Prado. Ella es ingeniera ambiental, especialista en impacto ambiental de proyectos y especialista en seguridad y salud en el trabajo, con experiencia desde el año 2003 en planear, hacer, verificar y actuar en el sector construcción. Docente universitaria con más de 10 años de experiencia en posgrados, con publicaciones escritas y digitales para medios impresos y digitales. Ingeniera Erika, muy buenos días y bienvenida. Hola, buenos días para todos. Qué rico empezar este mes tan intenso como es abril, con esta sesión 2 para trabajo en alturas, de elementos de protección personal para trabajo en alturas. Recuerden que son 10 sesiones y hoy vamos en nuestra segunda de la comunidad para trabajo seguro en alturas. Me da mucho gusto saludarlos. Qué bueno es que estén hoy con nosotros y vámonos con el sondeo. Gracias, ingeniera. Vamos a iniciar con el sondeo. Les recuerdo a nuestros participantes que se realiza 2 veces a lo largo del evento, uno al iniciar y otro al finalizar. El objetivo del sondeo inicial es conocer con qué conocimientos llegan nuestros participantes a esta acción educativa. Y el objetivo del sondeo final es saber qué conocimientos adquirimos a lo largo de nuestro evento. Dando a conocer el objetivo del sondeo, iniciamos con la primera pregunta. Los elementos de protección personal deben ser entregados por A, empleador, B, trabajador, C, ARL. 15 segundos a nuestros asistentes para que puedan seleccionar la opción que consideren correcta. Bueno, mientras contestan, bienvenidos. Tenemos 95 asistentes. Me está saludando. Hola, Jairo Hernán Collazos, ¿cómo estás? Jorge Jair Fernando, buenos días. Qué bueno saludarlos. Estos son los resultados de nuestra primera pregunta. A, empleador, 93%. B, trabajador, 1%. C, ARL, 6%. Continuamos con nuestra segunda pregunta de nuestro sondeo inicial. Los elementos de protección personal deben ser A, certificados, B, aprobados, C, autorizados. 15 segundos a nuestros asistentes para que puedan seleccionar la opción que consideren correcta. Buenos días, por acá nos saluda el ingeniero. Hola, Julio Ricardo, buenos días. Pedro Wilman Mauricio. Lady Selena, buenos días. Lady Selena desde Villa del Rosario. ¿Dónde queda Villa del Rosario, Lady? Cuéntame. Estos son los resultados de nuestra segunda pregunta. A, certificados, 79%. B, aprobados, 12%. C, autorizados, 9%. Continuamos con nuestra tercera y última pregunta de nuestro sondeo inicial. Los elementos de protección personal deben ser entregados A, 4 meses, B, anualmente, C, a necesidad.
15 segundos a nuestros asistentes para que puedan seleccionar la opción que consideren correcta. Por aquí Elena me está haciendo una observación. Dice que en la primera opción dice empleado. Es empleador para la primera opción, la primera pregunta. Bueno, Elena ha sido muy observadora. Te pedimos disculpas si quedó mal escrito la palabra empleador. Estos son los resultados de nuestra tercera y última pregunta. A, cada 4 meses 12%. B, anualmente 3%. C, a necesidad 86%. Conociendo así los resultados de nuestro sondeo inicial, le damos paso a nuestra experta, la ingeniera Elena. Bueno, muchas gracias. Por aquí Lady Sirene me dice norte de Santander, frontera con Venezuela. Ah, ok, bienvenida, muchas gracias. Hola, Cristian, ¿cómo estás? Buenos días desde cualquier lugar del mundo. Bueno, buenos días para todos, ¿cómo están? Qué rico saludarlos, como les decía ahorita empezando abril, qué chévere estar con ustedes en este mes y en esta comunidad tan interesante que es Trabajo en Alturas. Entonces, pues muchas gracias, ya somos 123, creo que hoy lunes, empezando semana después de esas vacaciones tan ricas que tuvimos de Semana Santa, va a ser un poquito complicado que tengamos muchos asistentes, pero bueno, aquí estamos los que madrugamos y los que le ponemos el pecho al trabajo todos los días. Bueno, nuestro objetivo general, vamos a hacer hoy una definición de definir criterios prácticos para identificar, evaluar y analizar EPP para trabajo en alturas. Este es un tema no muy analizado porque siempre se habla de los elementos de protección personal en general para toda la condición de riesgos que se presenta, para todas las actividades, para todas las tareas, para todos los sectores económicos, pero no se habla muy específicamente de alturas. No es nada del otro mundo, no es nada diferente, solo que aquí tenemos algo interesante y es que hablamos de elementos y equipos de protección personal, que es ahí donde muchas veces fallamos porque hablamos solo de elementos, pero no tenemos en cuenta los equipos y eso es a lo que le vamos a dar énfasis el día de hoy. ¿Qué vamos a hacer dentro de nuestros objetivos específicos? Vamos a identificar un marco legal disponible, vamos a identificar un marco administrativo aplicable, vamos a identificar el marco técnico aplicable y vamos a implementar controles. Eso a través de todos los marcos que hemos analizado en el día de hoy. Ustedes saben que siempre me encanta empezar con la parte legal porque pues es nuestra estructura inicial o nuestro cerebro de todo este sistema de gestión de seguridad en el trabajo. Me causaba mucha curiosidad el video del inicio, la intro del inicio. Aparte que tiene un acento muy parecido al mío, la señora a la que se le cae el empleado. Es cierto, muchas veces dentro del marco legal desconocemos qué es lo que hay que hacer dentro del marco administrativo y marco técnico y bueno, para eso estamos como Positiva Compañía de Seguros para apoyarlos a ustedes, todos los que son empresarios, los que son empleados y los que son responsables del sistema de gestión, así que sean bienvenidos nuevamente. Vamos a arrancar con el marco legal. Ya somos 139 asistentes. Recuerden que pueden interactuar con nosotros, hacer sus preguntas y vamos a ir tratar de resolverlas. Y las que no, pues vamos a dejarlas en lista para las siguientes sesiones poderlas ir desarrollando. Dentro del marco legal, pues vamos a ver qué nos dice la resolución 4272, que es la resolución que reglamenta el trabajo en alturas en Colombia. Entonces dice, empecemos por el principio y qué es trabajo en alturas. Entonces, trabajo en alturas es actividad que se realiza o que realiza un trabajador que ocasione suspensión y o desplazamiento expuesto a riesgo de caída mayor a 2 metros con relación al plano de los pies del trabajador al plano horizontal inferior más cercano a él. O sea, una persona que esté colgando o que esté trabajando, caminando, desplazándose horizontalmente o verticalmente o que esté suspendido, colgando para que los que de pronto no entiendan la palabra suspensión y tenga riesgo de caída a más de 2 metros. Eso es trabajo en alturas en Colombia. Bueno, entonces... Ahora, vámonos específicamente a lo que nos dice la resolución 4272 sobre los elementos de protección personal para trabajo en alturas. Primero, muy bien por la primera pregunta. Les ofrecíamos disculpas porque decía empleado y no empleador. La respuesta correcta es A, empleador. Deben ser suministrados efectivamente por el empleador. No pueden ser entregados ni por la ARL ni comprados por el trabajador. Deben ser entregados, es una obligación y deben ser entregados por el empleador, es decir, la persona que contrata, el jefe, el patrono, el contratante es el que tiene que entregar los elementos de protección personal. Dentro de las obligaciones adicionales, dentro de este artículo 24 de la resolución 4272 tenemos, deben ser certificados, esa es la pregunta número 2 que contestó el 79% que certificados. Los elementos de protección personal deben estar certificados cuando existan normas que apliquen al EPP específico.
Aquí es muy importante porque vamos a analizar, y bueno, ¿y qué es un certificado? ¿Cuál norma? ¿A qué me apego? Deben venir a hacerme una auditoría en mi empresa para que verifiquen que mi elemento de protección personal sea certificado. Me lo vende el fabricante ya con la certificación. ¿Cómo funciona ese tema? Lo vamos a analizar. Otra obligación es la selección. Dice, los elementos de protección personal deben ser seleccionados de acuerdo con lo establecido en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, incluidos los protocolos de bioseguridad definidos en los programas de vigilancia epidemiológica. ¿Esto qué significa? No es que vamos a comprar guantes de carnaza para todo el mundo porque son los que más duran, pero sí están de acuerdo a su actividad, a su riesgo y a su condición, a su tarea. No, es que vamos a comprar gafas oscuras para todo el mundo porque es que esas gafas son las más baratas. Le dan confort al trabajador, le permiten una protección para el riesgo al que está expuesto, etcétera. Entonces es importante que deben ser seleccionados de acuerdo con lo establecido en el sistema de gestión. Por eso debemos tener una matriz de elementos de protección personal seleccionada elaborada a partir de la matriz de peligros de la compañía o de la empresa. Y finalmente nos obliga a tener un registro. Dice, los equipos y EPP que correspondan deberían poseer como mínimo. Mire que aquí ya entra la palabra equipos, no solamente elementos de protección personal, sino también habla de los equipos. Entonces, registro de inspección preuso o preoperacional, ficha técnica, hoja de vida y certificado de conformidad. Esto es importante que volvamos al tema del punto de certificados. De conformidad. Mire que ahí dice de conformidad. ¿Qué significa certificado de conformidad? Vamos a poner un ejemplo muy sencillo y es este que tenemos acá. Nuestro trabajador estrella montado en un andamio, ¿cierto? Efectivamente está haciendo trabajo en alturas. ¿A cuántos metros está? Entonces, cada sección de andamio, cada sesión de andamio tiene cuerpo. Cada cuerpo de andamio o sección de andamio tiene unos 50. Estamos hablando de 3, 4, 50, casi 5 metros de altura a los que está el trabajador. En ese orden de ideas, cuando hablamos de certificados y a conformidad, ¿qué significa? Entonces, primero empecemos por la parte de certificados. Cuando nosotros tenemos un certificado, puede ser de primera parte, segunda parte o tercera parte. ¿Qué significa eso, Erika? Ok, el certificado de primera parte es el que emite el fabricante. Voy a poner un ejemplo. Yo compré vamos a suponer que esto es un elemento de protección personal. Yo compré este elemento de protección personal y el fabricante me entrega a mí un certificado, ¿sí? Una tarjeta, un documento, un papel, donde dice que este elemento de protección personal está certificado contra la norma Pepito Pérez, ¿sí? Eso es cuando hablamos de certificación de primera parte. Certificación de segunda parte es cuando voy a poner un ejemplo. Ese elemento de protección personal no tiene una norma o un estándar definido. Simplemente es un elemento que se diseñó para poder hacer el trabajo. No tiene una norma contra la cual yo pueda decir que la certifico. Entonces, ¿qué hago yo? Como usuario, yo lo certifico, que sirve para lo que yo lo diseñé y para lo que yo estoy trabajando y yo estoy realizando. Es decir, la certificación de segunda parte es la del usuario o la del ejecutor de la actividad, en este caso, pues el empleador o la persona que él tenga en su empresa, hacen un documento donde diga certificamos que este elemento está conforme o acorde a la necesidad de la tarea y cumple con los riesgos tales y controla los riesgos tales, etcétera, etcétera. Eso es una certificación de segunda parte. Y tercera parte es cuando contratamos a un ente externo, digámoslo así, estas empresas que se dedican a dar certificaciones que están acreditados por la ONAC y que son empresas que hacen auditorías y verifican que el elemento de protección personal, digamos este elemento de protección personal, contra un estándar y certifican que este elemento cumple con ese estándar. Y lo hacen a través de un certificado, ya sea estas empresas certificadoras nacionales o internacionales, y emiten un documento que se llama certificado. En los tres escenarios, sea de primera parte, segunda parte o tercera parte, debe haber un documento que certifica que el elemento cumple. Eso es la primera, segunda parte. Ahora, ¿qué significa certificado de conformidad? Ese certificado de conformidad está asociado a que el elemento está conforme, que está conforme con la norma a la que él debe, o el estándar con la que él debe ser comparado o evaluado. Entonces, podría ser de primera parte, segunda parte o tercera parte. Entonces, espero que haya quedado un poco más claro. Si tienen algunas dudas.
Álvaro Mosquera dice, Ansimicio, mala, porfa. Álvaro, creo que no te entendimos muy bien en lo que quieres decirnos, pero si nos quieres comentar algo, bienvenido seas para que te podamos aclarar las dudas. Ok. Ahora, hasta ahí llega el decreto 40, la resolución 4272, ya no habla más de elementos de protección personal. Entonces, ¿qué hacemos, Erika? Nos quedamos con eso porque ahí no me dice que si tengo que usar un casco, que si tengo que usar un barbuquejo, que si tengo que usar unas botas. Ahí en la resolución 4272 no lo dice en el artículo 24, solamente dice lo que acabamos de mencionar, que deben estar certificados, que deben ser seleccionados de acuerdo a los riesgos y que deben tener unos registros asociados a eso. Entonces nos vamos al decreto 1072 del 2015, que es como la mamá de las normas en seguridad en el trabajo, y vamos a revisar el artículo 224624 que habla de medidas de prevención y control. Ahí es donde empezamos a hablar de los elementos de protección personal. ¿Por qué? Porque ahí en la jerarquía de controles que establece eliminación, sustitución, control de ingeniería y controles administrativos y EPP, fíjense que aquí ya empieza a hablar de elementos de protección personal y lo colocan como la última línea de defensa en la jerarquía de controles. ¿Eso qué significa? No es que los elementos de protección personal para trabajo en alturas no sean importantes porque están de últimos. Significa que se deben agotar todas las otras instancias antes de llegar a los EPPs, o el EPP complementa los controles establecidos primero que previamente a lo que está establecido como EPPs. ¿Por qué? Porque vamos a suponer que yo al trabajador de trabajo en alturas le voy a dar el EPP y le voy a dar unas botas. Listo, y ya con eso no le hago ni control de ingeniería, no le hago controles administrativos como el curso, la capacitación o controles de ingeniería como el sistema de protección activo o pasivo contra caídas. Eso es a lo que se refiere la jerarquía de controles, que deben agotarse todas las instancias hasta llegar al elemento de protección personal. El elemento de protección personal no puede ser la primera línea de defensa del trabajador, sino debe ser la última, agotando las anteriores, las 4 anteriores. Ahora, habíamos en una tercera pregunta, ¿cada cuánto se deben entregar los EPPs? Contestó el 86% a necesidad. Muy bien, hoy nos fue muy bien en el sondeo porque más del 80% respondió correcta o acertadamente. ¿A qué tiempo se deben entregar? A necesidad. Aquí no es como la dotación, quiero que tengan eso muy claro. La dotación para trabajo en alturas o para cualquier trabajo que tengamos que hacer está establecida dentro del Código Sustantivo del Trabajo y habla de unos periodos, que 3 veces al año, que cada 4 meses, etcétera, pero estamos hablando de la dotación, que es pantalón, camisa y zapatos de seguridad o zapatos de trabajo, porque pues en mi caso, por ejemplo, las señoras que hacen la limpieza no tienen botas de seguridad, sino algunos son zapatos de caucho por el tema de que no se mojen los pies. Entonces no hablemos de botas de seguridad, sino hablemos de zapatos de trabajo. Eso es a lo que se refiere la dotación. Nosotros en esta conferencia estamos hablando de elementos de protección personal y equipos de protección personal. Entonces se deben dar a necesidad. Erika, pero entonces el trabajador, si todos los días quiere un guante, ¿se lo tengo que dar? Bueno, tú tienes que establecer las medidas administrativas necesarias. Ahí están los controles administrativos. Los controles administrativos necesarios para garantizar que el trabajador use el elemento, lo proteja y que la reposición esté dada de acuerdo a unos parámetros, ya sea que traiga el anterior elemento y yo le doy el nuevo, o ya sea que haga un registro, no sé, marcar los guantes para que sepamos el control de cuántos guantes está gastando un trabajador en el año, en el mes, etcétera, en el periodo que quiere evaluar. Eso ya es un control administrativo que debes establecer tú. Pero yo no le puedo decir a un trabajador, no, es que yo ayer le di los guantes y hoy, ¿por qué tengo que volver a dar? Porque si yo no tengo cómo demostrar que el trabajador no los está pidiendo por necesidad, sino por otra condición, yo estoy en la obligación de darlos. Por eso es importante que yo tenga el control de la parte administrativa de los registros de entrega y de uso de los elementos y equipos de protección personal. Dice Marta Janet, vamos a mirar algunas preguntas. Dice Marta Janet, ¿qué requisitos debe tener el certificador 2 o por parte del empleador? Nada, Marta Janet. Lo que tiene que tener la persona que certifica de segunda parte es demostrar, haciendo sus memorias de cálculo, diseños o mirando estándares o bajo sus metodologías aprobadas, que ese elemento le sirve ese elemento o equipo le sirve para su uso. En los elementos de protección personal no hay mucha certificación de segunda parte. Vale la pena aclararlo, porque como todos estos elementos de protección personal tienen estándares, los cascos, los barbuquejos, los guantes, las gafas, ustedes se van a estas entidades como ANSI, CONTEC, etcétera, las entidades que nosotros tenemos como que emiten normas técnicas, ¿sí? OSHA, que emiten estándares.
nosotros podemos guiarnos de esos estándares para poder saber a conformidad cuál es el que me sirve a mí. Pero realmente todos estos elementos de protección personal tienen un certificado de primera parte. ¿Cómo funcionaría de segunda parte? Que yo me invente un elemento de protección personal o un equipo, que yo me invente, que yo diseñe un equipo o un elemento de protección personal y obviamente tengo que demostrar que funciona y eso lo tengo que hacer a través de memorias de cálculo, de diseños, de metodologías, etcétera. Entonces, digamos que en este caso, lo que debe cumplir el empleador es demostrar que su elemento de protección personal, si no tiene un estándar o una norma, funciona. Indira Patricia, hola, buen día. Quisiera conocer cada cuánto se debe hacer la revisión del arnés para el ejercicio del trabajo en alturas. Ok, estamos hablando de inspección. Si quieres, dame chance. Patricia, ya lo revisamos en una parte más adelante que tenemos acá. Mauri Vázquez dice, buenos días, mi nombre es Marjorie Vázquez. Por favor, ¿me puede volver a explicar el certificado de segunda parte? Marjorie, creo que ya te lo expliqué cuando le explicaba a Marta Janet. Bueno. Rosalena dice, si yo cuento con el certificado de primera parte, ¿no requiero enviar a certificar por una tercera parte? Muy buena pregunta, Rosalena. Si tú tienes un certificado de primera parte, vamos a poner un ejemplo muy puntual y es con los centros de entrenamiento de trabajo en alturas, por ejemplo. No estamos hablando de elementos, pero si hablamos de equipos, los centros de entrenamiento tienen elementos y equipos de trabajo en alturas. ¿Qué pasa? Que tú puedes tener todos los equipos como tal, certificados por primera parte, los arnés, las eslingas, el andamio, ¿sí? Las pértigas, etcétera, tú los puedes tener certificados por primera parte. Pero debes hacer una certificación de tercera parte para el conjunto que se llama centro de entrenamiento. Entonces, ahí en ese caso necesitas una certificación de tercera parte. Pero, por ejemplo, tú no necesitas una certificación de tercera parte si tu andamio está certificado por primera parte. Tú no tienes la necesidad de contratar un ente externo para que te venga a certificar algo que ya te certificó el fabricante, porque en ese caso quien responde por el elemento es el fabricante, que es el que te está dando la certificación. ¿Ok? Marjorie vuelve y nos pregunta, ¿el sistema de acceso, por ejemplo, al andamio también se le puede realizar una certificación de segunda parte, igual que los arnés también se le puede hacer certificado de segunda parte? No, no se le puede hacer certificación de segunda parte porque ellos tienen un estándar y tienen una norma que se tienen que acoger a ella porque son equipos y elementos que ya tienen un estándar bajo el cual se certifican. Entonces, lo que tú puedes hacer es, voy a poner un ejemplo. Tú tienes el arnés con certificación de primera parte. Lo que tú puedes hacer es autorizarlo o aprobarlo, ¿cierto? Para el uso dentro de tu empresa después de una inspección preoperacional. Eso sí lo puedes hacer, pero tú no puedes decir, no, yo voy a, me estoy inventando acá algo un poco absurdo, pero es para que me entiendan un poco mejor. Es que yo tengo una tía que tiene un satélite y entonces ella me va a hacer los arnés. Entonces yo compro las reatas y compro las hebillas y ella me cose y hacemos los arnés, ¿cierto? Ese equipo que tú haces allá en tu casa, en tu satélite, en tu fábrica, ¿sí? Lo debes certificar no por segunda parte, sino por tercera parte. ¿Por qué? Porque ese equipo tiene un estándar al que se debe acoger y si no, no podría ser utilizado. Diferente es, por ejemplo, cuando tú vas a diseñar un punto de anclaje. El punto de anclaje puede ser certificado en segunda parte cuando tu empleador contrata a una empresa, una persona calificada, esa persona diseña y certifica el punto de anclaje. Eso podría ser una certificación de segunda parte para el punto de anclaje. Pero en este caso estamos hablando de elementos y equipos de protección personal. Espero haber sido más clara contigo. Wilson Fabián Fernández, ¿quién certifica los pretales para trabajo en alturas? Bueno, asumo que estás hablando de los pretales que utilizan los que trabajan en poste. Vamos a verlo aquí más adelante en certificaciones de equipos. ¿Listo? Jorge Jair Fernando dice, uy, que no se me vaya a pasar el tiempo, voy bien. Los empleadores tienen la costumbre de establecer como única medida de prevención y control la entrega de PP cuando es la última medida a evaluar. Sí, señor, muchas veces se utiliza solamente esa medida de elementos de protección personal y las demás no. Pero miren que en el decreto 1072, en el artículo 24624, nos obliga a establecer una jerarquía de controles. Ahí no es si yo quiero, voy a ver cuál le entrego y me quedo con ese ejercicio. No, aquí nos obliga, yo tengo que demostrar que agoté las 5 instancias para poder proteger la seguridad y la salud de ese trabajador. Ahora, el 1072 tampoco define que el casco, que las botas, que el barbuquejo, que los guantes,
que el arnés, que la eslinga, no lo define específicamente como tal. Dice, deben entregar unos elementos de protección personal dentro de una jerarquía de controles. Entonces nos vamos a otro marco legal, que es la resolución 2400 de 1979. Yo creo que por eso me gusta tanto la seguridad en el trabajo, porque yo soy modelo 79, entonces yo nací con la norma, o sea que la llevo en mis venas. El capítulo 2 de esta resolución, en la parte de elementos de protección personal, ¿qué nos dice? En el artículo 176, aquí un agradecimiento para el ingeniero Julio, que siempre me está ayudando y me está asesorando cuando tengo dudas. El artículo 176 dice de la resolución 2400, que la pueden descargar ahí o la pueden ver ahí en donde están las memorias que les estoy mostrando en este momento. En todos los establecimientos de trabajo en donde los trabajadores estén expuestos a riesgos, y menciona mecánico, locativo, etcétera, solo que por espacio no los mencioné todos, los patronos, o sea, los empleadores, suministrarán los equipos de protección adecuados según la naturaleza del riesgo, que reúnan condiciones de seguridad y eficiencia para el usuario. Mire que aquí es muy importante lo de la eficiencia para el usuario. ¿Qué pasa si yo le doy a un trabajador unas gafas porque él se tiene que proteger de las gafas porque va a hacer alguna actividad, además de alturas, digamos que algo con proyección de partículas? Pero las gafas se le empañan y no lo dejan ver. Entonces el trabajador se las quita y tiene exposición a proyección de partículas porque él prefiere ver, a no quitarse una mano, a tener que ver borroso y usted prefiere protegerse, que no se corte a que no pueda ver, por decirlo así. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta acá? Es que la norma me lo está diciendo, a necesidad y eficiencia para el usuario. O sea, la eficiencia es que el elemento le funcione al usuario, que le sirva, y al usuario, no a los usuarios. ¿Cómo así, Erika? Pues claro, el casco que le queda bueno a uno puede que no le sirva al otro trabajador. Entonces yo mando a comprar 50 cascos y vaya, colóquense el que ustedes puedan, claro, pero mirar el estafilete si no les talla en la frente, mirar si tiene protección para la parte de agua o para si vamos a trabajar expuesto de pronto a condiciones de lluvia, etcétera. Obviamente en trabajo natural no se puede hacer lluvias, pero hago la colación cuando estamos en un trabajo de pronto en piso. Entonces, aquí es importante que tengan en cuenta lo que nos dice el artículo 176. Ahora, ¿qué es importante tener en cuenta? Que yo estoy obligado como empleador a entregar los elementos de protección personal. Cada vez que lo necesite el empleador y el empleado, perdón, y deben ser acorde a su condición, a su tarea, a su riesgo y a su necesidad. Wilmar por acá me dice, lo que ocurre, ingeniera, con el tema de los andamios es que el contratista alquila en ocasiones equipos y certificación y en este caso no sería válido trabajar con eso. ¿Cuál sería la solución? Claro, aquí es muy importante y me voy a devolver un poquito por esto. Vamos a hablar de los andamios. Yo sé que los andamios no son un elemento de protección personal ni son un equipo como tal para trabajo en alturas, pero no quiero dejar pasar la oportunidad de explicarlas. Por eso es importante que tengan esto: ficha técnica, hoja de vida, registro de inspección preoperacional y certificado de conformidad. Si, por ejemplo, ustedes alquilan el andamio y ustedes conocen de andamio, saben que es un andamio multidireccional que está certificado, pero el andamio, el que alquila, el de la ferretería, no les da ninguna certificación, ustedes deben buscar la referencia del equipo, buscar en internet la certificación de ese equipo como tal, hacerle hoja de vida al equipo, hacerle inspección preoperacional y de alguna manera ustedes emitir ahí sí un certificado de conformidad diciendo: este andamio es conforme con esta norma de acuerdo a este documento que encontré en internet, en la página del fabricante o en la página del distribuidor, etcétera. Ustedes deben, en conclusión, ustedes deben garantizar siempre que los elementos y equipos que ustedes usan para trabajo en alturas estén a conformidad, estén cumpliendo con un estándar, estén cumpliendo con una norma y estén certificados. Deben garantizar eso, ¿ok? Bueno. Claudia Victoria Buitrago, buenos días, ingeniera Erika. ¿La empresa que instala los anclajes pueden ser los mismos que certifican? No es una pregunta de PPs, pero te voy a responder porque sé que hay muchas dudas con eso. Claro, el que instala debe garantizar que está certificado, debe certificar que lo que instaló cumple con un estándar. Entonces sí pueden ser los mismos, o sea, porque se supone que él es como el fabricante, él es el vendedor, entonces ¿él qué hace? Coge el epóxico, coge la argolla, coge el tornillo, coge el elemento estructural, hace las memorias de cálculo y él certifica lo que instaló. Eso es válido, no hay ningún inconveniente. Ay, Julio Ricardo, aquí vamos a contestarle a nuestro compañero ya que llegamos al punto.
Julio Ricardo Patarroyo Montejo, el profesor que me enseñó a mí el tema de alturas, ustedes ya lo conocen, está en otras comunidades, dice, los pretales no tienen norma de certificación, solo se pueden usar con otros elementos de protección certificados. Ok, vamos a llegar a ese punto. ¿Qué pasa con la certificación de los elementos? En este caso, lo que decíamos de por ejemplo, los pretales. Los pretales no tienen una norma o un estándar que los certifique como tal. Ahí, en ese caso, es donde entra la certificación de segunda parte, donde usted dice, yo no encuentro una norma o un estándar para que me certifiquen este elemento, simplemente yo lo compré y yo lo certifico de que a mí me sirve para lo que yo necesito, que es subirme a ese poste, y utilizo ese equipo o ese elemento junto con otros equipos que sí están certificados, como el arnés, las botas, el casco, los guantes, etcétera. Entonces es importante, por ejemplo, en el caso de los pretales, ahí entraría la certificación de segunda parte. Me encanta que tengamos tantas preguntas, somos 282 personas. Dice Militza Espinel, buenos días, si se tiene arneses, lingas, mosquetones y demás accesorios que se compraron en 2017, pero la fecha no se han usado, ¿se puede certificar y usar? Ya no se pueden usar. Algo que aprendí con Julio Ricardo Patarroyo Montejo es los equipos de protección personal para trabajo en alturas no tienen fecha de vencimiento. Grábense eso en la cabeza. Los elementos de protección personal para trabajo en alturas, los equipos, no tienen fecha de vencimiento, ni los elementos ni los equipos. Están asociados al uso, abuso y desgaste. Voy a poner un ejemplo. Tú me dices que en el 2017 compraste unos arneses y unos mosquetones. Tú nunca los has usado, los tienes allá en una bodega. Estos equipos no tienen fecha de vencimiento. Tú tienes que hacer una inspección y verificar que no tengan hongos, que no tengan oxidación, que no tengan humedad, que no tengan cualquier condición que pueda deteriorar. Y ahí donde tú dices, el equipo está certificado porque en ninguna parte habla de la fecha de vencimiento. Ah, es que en la etiqueta hay solamente para 5 años de inspección. Sí, porque no les cabe más espacio y solamente hacen 5 años de inspección. Pero pueden ser 10 años, pueden ser 20 años, o que cuando cambie la norma, porque pues obviamente no tienen fecha de vencimiento, pero si cambia una norma, un estándar, obviamente sí tienen que hacer el cambio en los equipos. Entonces, en ese orden de ideas, mi recomendación es que hagas una inspección preoperacional, de pronto hables con el fabricante o de pronto hables con la persona calificada de tu empresa y hacer una inspección. Y si ven que pasan las inspecciones como tal, los pueden usar sin ningún inconveniente. Diana Peña nos dice, Erika, en caso de los contratistas, ¿es obligatorio la entrega de PP por parte de la empresa? No entendí la pregunta. Cuando tenemos un contratista y una empresa contratante, quien debe entregar los elementos de protección personal es el empleador de ese trabajador. Por ejemplo, yo trabajo para el contratista A y el contratista A trabaja para la empresa B. Quien debe entregarme a mí los elementos de protección personal es el contratista A porque es el que me está contratando. A mí la empresa grande no me está contratando, no está obligado a entregarme elementos de protección personal. Es mi empresa contratista la que está obligada a entregarme los elementos de protección personal. Julio nos aclara, oiga Julio, qué gracias, debería usted estar aquí dictando la conferencia conmigo. Los pretales, Julio nos dice, los pretales solo deben usarse para acceso a postes con otros sistemas de protección contra caídas certificados. Eso es muy importante. En el caso de la pregunta de los pretales, no puedo usar el pretal para hacer suspensión o para hacer traslado horizontal o vertical, no. Solamente para acceso a postes y porque eso todavía no está escrito en la normatividad con respecto al trabajo en postes, todavía hace falta mucha tela por cortar. Entonces, digamos que solo debe ser usado para eso y debe ser autorizado o avalado o certificación de segunda parte por el usuario o el empleador. Wilmar dice muchas gracias. Claudia Victoria dice muchas gracias. Ok, bueno, hay muchas preguntas. Sigamos, si no, no vamos a terminar. A ver, yo cómo estoy de tiempo. Muy bien. Marco administrativo y técnico, que era otro tema que teníamos que identificar. Seguimos con la resolución 2400 del 79. En el artículo 178 dice, la fabricación, calidad, resistencia y duración de los EPP suministrados a los trabajadores estará sujeto a las normas aprobadas por la autoridad competente y debe cumplir con los siguientes requisitos. Entonces, aquí nos dice, debe estar aprobadas por la autoridad competente, las normas aprobadas por la autoridad competente. Como les digo, digamos que yo podría decir acá que todos los elementos de protección personal para trabajo en alturas tienen una norma o un estándar que los reglamenta, excepto los pretales, por ejemplo. ¿Listo? Entonces debemos cumplir con esa norma, con ese estándar. ¿Qué es importante que la norma nos dice a nosotros? Que debe ofrecer protección para el riesgo en particular de esa tarea. Ser adecuadamente confortable cuando lo usa el trabajador.
Eso es muy importante. No compren en bloque o en masivo porque no a todos los trabajadores les sirven las mismas botas, los mismos elementos, los mismos equipos. Adaptarse cómodamente sin interferir en los movimientos naturales del usuario, garantía de durabilidad, poder desinfectarse y limpiarse fácilmente. Esto es muy importante, sobre todo en el sector construcción, que hay mucha flotación de personal, hay mucha fluctuación de personal y eso hace que el casco que dejó el señor Pepito lo coja el señor Sutanito y ahí sucesivamente. Entonces, en ese orden de ideas, pues hay que tener en cuenta que son elementos de protección personal, no colectivos. Entonces, digamos que si yo voy a utilizar un casco que le di a otro trabajador, entonces yo tengo que decir, oiga, el casco está en buen estado, yo no puedo perder este dinero, también es cierto, no puedo estarlo entregando como si fuera, no sé, camisa o pantalón, que es de uso personal, por decirlo así, pues el casco debe ser de fácil limpieza e higienización para que en ese caso yo se lo pueda dar a otro trabajador. Digamos que en ese orden de ideas ustedes tienen que analizar qué le pueden dar a un trabajador que haya usado otro trabajador y qué no, porque hay cosas que definitivamente son por higiene y por sanidad, pues no se pueden, obviamente, como el par de botas o como el tema de los guantes. Pero en el caso de los cascos, que son un elemento de protección personal, pero que pueden ser limpiados, higienizados y desinfectados, digamos que ahí yo podría recomendar o pueda sugerir que se puede reutilizar, pero dependiendo de las condiciones que tenga el casco. Obviamente no es que el casco va a estar opaco, rajado, partido, fisurado, y pues hasta que el casco no se me desborone en las manos no lo voy a dejar de cambiar, pues ahí sí, por favor, tengan cuidado con eso. Y tener grabada la marca de fábrica para identificar el fabricante. Vamos a poner un ejemplo como los elementos de protección personal que menciona la resolución 2400 del 79, artículo 177. Vamos a hablar de los elementos de protección personal y equipos en trabajo en alturas. Entonces, protectores, el casco, que es el ejemplo del que vamos a tratar, protectores auditivos, protección facial, protección ocular, protección respiratoria, protección de manos, protección de pies y protección corporal. Vamos a hablar del primero y del último para que no nos dé el tiempo. Erika, o sea que si yo voy a tener que hacer trabajo en alturas, solamente voy a hacer una inspección, tengo que usar protección respiratoria, eso lo defines tú, porque si él no va a estar expuesto ni a material particulado, ni a vapores y gases, ni a sustancias químicas, ni a elementos que puedan ingresar al cuerpo por las vías respiratorias, pues obvio que no le vas a tener, no es obligación entregarle protección respiratoria, ¿sí? Pero si va a pintar, si va a hacer lavado de fachada con ácido nítrico rebajado al 10%, pues obviamente tienes que darle protección respiratoria, además del casco, las botas, el arnés, la eslinga, etcétera, etcétera. Esto es muy importante que tengan en cuenta para que no se vayan a confundir. Resulta que para el caso de los cascos podemos revisar dos normas o dos estándares, que es la NTC 1523, que es la que está vigente, la del 2012, pero también tenemos ANSI Z89.1. Los dos estándares son válidos y los dos estándares se pueden seguir para hacer el uso del elemento de protección personal. Voy a poner un ejemplo muy sencillo. En la NTC 1523 dice que los cascos son tipo 1 cuando son tipo visera y tipo 2 cuando son tipo safari. ¿Ok? Eso es para NTC 1523 tipo 1 y tipo 2. Mientras que para ANSI Z89.1 dice que los cascos tipo 1 protegen al usuario contra golpes en la parte superior, es decir, verticales, mientras que los cascos tipo 2 ofrecen protección contra golpes en la parte superior y lateral. En ese orden de ideas, no existe una norma que te diga, para trabajo en alturas tú debes utilizar casco tipo 2, en el caso de ANSI Z89.1. O no hay una norma que te diga que debes usar casco tipo 1 o tipo 2 de acuerdo a la NTC 1523 para trabajo en alturas. Eso lo determinas tú en tu sistema de gestión. ¿Cuál es la recomendación de nosotros, los expertos en trabajo en alturas? Los cascos para trabajo en alturas deben ser tipo 2 porque tú puedes recibir impactos tanto verticales como laterales. En ese orden de ideas, eso lo colocas tú en tu sistema de gestión y tú les compras cascos tipo 2 si vas a seguirte con la ANSI Z89.1. Si te vas a guiar con la de NTC 1523, el tipo 1 o tipo 2 es un diseño simplemente para el confort, ya sea por el tema de desagüe de aguas o para el tema de la protección de sol. Entonces, en ese orden de ideas tienen que tener claro con qué norma o con qué estándar se van a ir, porque si no se pueden confundir, ¿ok? Vamos a poner un ejemplo ahora. Vamos a mirar un poquito más de preguntas. Rosalena, ¿por qué nos dicen que debe no tener fecha superior a 5 años, que fue un hallazgo en una auditoría? Bueno, pues entonces en ese orden de ideas dile al auditor que me llame y hablamos. No te pueden poner una no conformidad porque un equipo tenga más de 5 años.
no te pueden poner una no conformidad porque los equipos de trabajo en alturas no vencen. Un arnés no vence, una eslinga no vence, un conector no vence. Los equipos de trabajo en altura no tienen fecha de vencimiento. Si te dijo que 5 años es una no conformidad que debiste haber discutido y haber peleado, porque no es posible que los equipos venzan. Los equipos, voy a poner el ejemplo. Yo compré un arnés, vamos a suponer que yo tengo un arnés puesto, lo compré, y al día siguiente hice soldadura y lo quemé. Ya, se deterioró, se dañó, se quemó, traspasó, el equipo se tiene que sacar de circulación. Pero si yo tengo el equipo de protección personal mío, el personal, el que yo uso para dictar mis cursos de alturas o el que yo uso para hacer mis inspecciones de obra, mi equipo, mi arnés tiene más de 10 años. Y yo lo uso porque es un equipo que no ha vencido. Y de acuerdo a las inspecciones que yo como persona calificada hago, el equipo todavía funciona y sirve para lo que yo lo necesite. Entonces, en ese orden de ideas, es un error decir que por los 5 años. Es porque la gente se ha equivocado y en la etiqueta no hay espacio para más años, pero realmente por eso es que ponen 5 años. Y porque pues realmente en un sector como la construcción, los equipos de protección personal se deterioran muy rápido y digamos que ya a los 5 años hay que cambiarlos, pero no es porque venzan, sino por el uso, abuso y el desgaste. ¿Listo? Vivian Vázquez, la inspección debe ser por una persona calificada. No necesariamente. La inspección puede ser por el responsable de los equipos, del responsable del sistema de gestión o el coordinador de alturas en este caso, porque la norma solamente habla de persona calificada cuando son puntos de anclaje o cuando son sistemas en los que hay dudas o inquietudes donde no se pueden poner de acuerdo entre la persona calificada. Pero para hacer la inspección del equipo puede ser el fabricante, una persona instruida por el fabricante o una persona competente en la resolución anterior o el coordinador de trabajo en alturas. Entonces no hay problema como tal. Por aquí Julio nos dice, los equipos certificados ANSI no tienen fecha de vencimiento, por lo que los equipos certificados con norma europea son norma europea, sí tienen fecha de vencimiento de 5 años. Ok, ¿qué es lo que pasa con las fechas de vencimiento? Gracias Julio por hacer la aclaración. Es que depende de la norma con la que tú trabajes. Si tú trabajas con norma europea o con norma americana, las normas tienen unos estándares definidos y se tienen que condicionar a ese estándar como tal. Entonces, si tú coges lo que te mostraba ahorita con ANSI o la 1523, si hay una norma en Colombia que dice, no, es que vencen cada 5 años, pues esa norma hay que, porque tú te estás acogiendo a esa norma como tal. Pero la norma del fabricante, si no dice fecha de vencimiento, no significa que tenga que a los 5 años vencer. Entonces, por eso mucha gente se confunde y cree que porque en una norma dice 5 años, en la otra también. Tienen que tener claridad cada cuánto o con qué normas se están guiando, porque dentro de los estándares que nosotros tenemos, por ejemplo, como europeos, no tienen fecha de vencimiento. Si hay una norma colombiana, un estándar que diga sí, cada 5 años, pues entonces el auditor, en el caso de la pregunta que me hacía la compañera, pues el auditor debió decirle contra qué norma le estaba haciendo el hallazgo de si estaba vencido o no estaba vencido el equipo. En mi concepto, como experta en trabajo en alturas, los equipos de protección personal para trabajo en alturas no deberían tener fecha de vencimiento, no tienen fecha de vencimiento porque dependen del uso, el abuso y el desgaste, a no ser que el estándar bajo el cual ustedes están certificándose o se están acogiendo diga lo contrario. Uf, hay muchas normas, hay muchas preguntas. Sigamos acá porque si no, no vamos a terminar. Qué bueno que tengamos tantas inquietudes. Listo. Dentro de los equipos de protección personal, esto es lo que nosotros conocemos en el trabajo en alturas como el ABC de la seguridad en el trabajo para trabajo en alturas. Entonces tenemos el ABC porque es en inglés, pero realmente pues obviamente ustedes lo pueden manejar como ustedes quieran, solo que nosotros lo llamamos ABC porque es como el ABC en primeros auxilios o el ABC en trabajo en alturas. Anchor, body y connector. Eso es como lo que nosotros trabajamos de equipos de protección personal. Erika, pero ¿cómo así? ¿El arnés es un equipo? Claro, porque el arnés es el que es de protección para el trabajador. El anchor, ¿por qué el anclaje? Porque es a donde el trabajador se va a conectar. ¿Y por qué el conector? Porque es el que une el arnés con el anclaje. ¿Cómo así? No entiendo, Erika. O sea que esos son elementos de protección personal. No, no son elementos de protección personal, son equipos de protección personal para trabajo en alturas. Y el anchor está asociado al anclaje, es decir, al punto donde el trabajador se va a conectar. Vamos a poner un ejemplo acá. El anclaje de él es esta línea de vida vertical que tiene este freno donde él se está conectando, ¿ok? Ese sería su anchor o su anclaje. El body sería su arnés, porque es el que está en su cuerpo. Y el conector, pues es el elemento que une el body, o sea, el arnés, con el anchor, o sea, el anclaje. ¿Qué es lo que ustedes detectan acá con este tema?
Los 3 equipos deben estar certificados, deben ser compatibles y deben ser aceptados o aprobados por el coordinador de trabajo en alturas. ¿Qué pasa si yo tengo 1 o 2 o 1 que no cumple? Falla el sistema. Se los pongo más fácil. Un elemento, otro elemento, un sistema. Lo que la norma me dice a mí en cuanto a equipos de protección es que cada elemento debe estar certificado y debo certificar el sistema. ¿Ok? Entonces, si este está certificado, pero este no, yo no puedo certificar el sistema, porque hay un elemento, que es este, que está sin certificar o que no tiene de estándar adecuado. En ese orden de ideas, ¿qué detectan ustedes en esta fotografía? Juliana Carrillo me pregunta, buenos días, si los equipos se encuentran en óptimas condiciones pero no se le ha realizado inspección desde la compra, ¿aplicaría para desechar, licenciada? Tranquila, dime, Erika, nunca me han dicho licenciada, me sentí como en el Chavo. ¿Qué es lo que pasa, Juliana? La norma te obliga a hacer inspección anualmente. Si tú no le hiciste inspección anualmente, estás incumpliendo la norma, pues digamos que deberías hacer al menos la inspección por la persona. Ahora, recuerda el estándar. Si el estándar bajo el cual está certificado esa norma dice que el equipo vencía a los 5 años, como lo explicaba el ingeniero Julio Ricardo, pues entonces ya pasaron 5 años, ya no lo puedes utilizar porque el estándar te dice que ese equipo a los 5 años ya no se puede utilizar. ¿Sí? Pero si tú lo tienes, el estándar no dice que vence en ninguna etapa ni ninguna fecha. Lo tienes en buenas condiciones y le haces una inspección pero operacional y puede funcionar, tú lo determinas en la aprobación del equipo. ¿Ok? ¿Qué encontramos en la fotografía? Jairo Hernán Collazo, soy la Jairo Hernán. El conector no es certificado. Muy bien, el conector simplemente es una manila con unos nudos y con eso él se está conectando. Esto es un equipo de protección personal que no es adecuado, que no es estándar, por lo tanto el sistema no se puede utilizar, no se puede certificar. Ok, muchas gracias, Jairo Hernán. Además, dentro de los equipos de protección personal, la resolución 4272 del 2021 dice cuáles son esos equipos. Entonces habla de los anclajes, el arnés de cuerpo completo y menciona conectores. Y vamos a hacer el ejercicio acá. Anclaje, arnés y conectores, que es lo que les estábamos hablando ahorita del ABC. ¿Qué es importante que tengan en cuenta en los 3? Que deben cumplir con una certificación de 5.000 libras. Tanto el anclaje como el arnés, como la sling. Obviamente el anclaje si es para restricción, suspensión, detención, etcétera. Eso tiene un estándar definido en la norma y es más parte técnica que lo vamos a analizar cuando estemos viendo diseños de puntos de anclaje. Pero en este caso, todos los equipos que trabajo, los equipos y elementos de protección personal utilizados para trabajo en alturas, en este caso el ABC, debe tener 5.000 libras de certificación. ¿Qué es importante tener en cuenta? Miremos la fotografía. El anclaje que estamos viendo acá, ¿es adecuado? ¿Es estándar? ¿Qué me dicen ustedes? El de la fotografía de la manila naranja, de la línea de vida naranja. Y a nuestro trabajador de acá, ¿qué le hace falta? ¿Solo el body o le falta el ABC? Miriam Teresa, buenos días, soy novata en el tema. Me gustaría saber si es posible hacer la grabación de las capacitaciones para volver a revisar la información y completar los apuntes. ¿Hay alguna forma? Claro que sí. Cuando tú te inscribes, queda registrada y después de 8 días más o menos estamos subiendo la información a Posipedia. Entras a Posipedia y buscas conferencias Erika Serrano o conferencias Alturas y ahí te salen todas las conferencias, no hay problema. Indira Patricia, ¿la ARL puede certificar el arnés? La empresa es pequeña y no cuenta con un CISO para la revisión. No, la ARL no puede suplir las obligaciones de la empresa. La ARL no puede ir a hacerte la certificación o la inspección de los equipos porque es una obligación de la empresa y nuestras ARLs no pueden suplir las obligaciones del empleado porque estarían utilizando, sería un tema de delito público por el tema de uso de recursos públicos para el beneficio particular. Si no tienes un CISO que haga la inspección, debes contratar a una persona que te haga la inspección de los equipos. Muy bien, entonces el anclaje está inseguro, el anclaje es hechizo, etcétera. Muy bien, tenemos una línea de vida que puede estar certificada, pero el nudo, el amarre que tenemos acá no está certificado o no es estándar. Entonces es importante que tengamos en cuenta que no podemos utilizar un equipo que sirve para un sistema que no va a servir.
Dentro de los conectores encontramos para los equipos de protección personal ganchos, mosquetones, sistemas de conexión, ya sean eslingas de absorción de energía o eslingas de posicionamiento, retráctiles y los frenos para líneas de vida verticales. Estos equipos que están acá, estos conectores los vamos a ver en la sesión 3, en la siguiente conferencia, porque pues el tiempo no nos da, vamos a hablar específicamente de los conectores y de cada uno de ellos. En este poco de tiempo que nos quedan 10 minuticos ya, vamos a hacer vamos a mostrarles un pequeño video. Y algo pasó. Ok. Listo. Vamos a ponerles un video y ustedes van a analizar qué condición tenemos acá de los elementos y equipos de protección personal. Perdón, un segundo. Quiero mostrarles este. Se está bloqueando. Permítanme un segundo ya. Entonces tengo un trabajador que está conectado con una eslinga, un conector, tiene el body, tiene el conector y tiene el anchor. ¿Qué es lo que pasa ahí? Tiene los tres elementos, pero ¿qué es lo que pasa ahí? ¿A dónde está conectada cuál es el punto de anclaje? Esta varilla que vemos acá. ¿Me confirmas, Julio, Fernando, si estamos viendo la varilla que estoy en este momento señalando? Es que tengo como bloqueado, congelado el equipo. Perfecto, gracias. Entonces, esta varilla que vemos acá es el punto de anclaje del trabajador. Es estándar, una varilla doblada es estándar como punto de anclaje, como anchor, como tal. ¿Es estándar? ¿Puede ser utilizada? Ahora miremoslo acá un poco más detenidamente. Tiene permiso de trabajo y en el permiso de trabajo dice que todo cumple. Entonces, en ese orden de ideas, aquí estamos viendo la línea de vida que está como dándole vueltas a esta columna, amarrada a esta varilla, enganchada aquí y tiene una eslinga. ¿Qué es lo que pasa con esta eslinga? Los que son buenos observadores. ¿Qué pasa con esta eslinga? Si él está a 60 centímetros del borde, o sea, pasa los 60 centímetros del borde, ¿qué pasa con esa eslinga? Jairo Hernán Collazos me dice que no, muy bien. Amalia Peña dice que no, muy bien. Entonces ya tenemos claridad que el anchor no nos sirve en ese sentido. Ahora, ¿qué pasa con el conector acá, con la conexión acá? ¿Qué detectamos en esta conexión? Adriana Cecilia, no tiene absorbedor de choque. Muy bien, Adriana Cecilia, eres muy buena observadora. Efectivamente, él necesitaría un conector que se llama eslinga con absorbedor de energía o con absorción de choque. Este equipo no lo tiene, por lo tanto, es el equipo inadecuado. No está diseñado para el riesgo al que está expuesto el trabajador. Pero no es porque el equipo sea malo, es porque eligieron un equipo inadecuado. ¿Se acuerdan cuando dice que la norma nos obliga a seleccionar el equipo, el elemento de protección de acuerdo a las características del riesgo y a las condiciones del trabajador? Aquí la característica del riesgo es que él necesita un conector que le detenga la caída porque ya está en el borde, no que le restrinja la caída. Y en este caso él tiene una eslinga de restricción y no una eslinga de detención. Sumado a que el anchor, todo este anclaje que tiene acá, pues obviamente tampoco le funciona. Entonces tenemos un equipo que puede estar certificado, pero no es el adecuado para el riesgo al que está expuesto el trabajador. Y tenemos un anclaje que tampoco es estándar, que no está diseñado, que no cumple con la condición de los riesgos. Y digamos que lo único que le sirve es el body, el arnés. Cuando vimos el permiso de trabajo nos dice que todo está conforme. Entonces ahí es donde entra la persona competente, el coordinador de trabajo en alturas a evaluar si el elemento, volvamos al ejemplo, elemento 1, elemento 2, están certificados para yo poder certificar o autorizar, en este caso, el sistema. En este caso, yo no autorizaría el uso de ese sistema. ¿Por qué? Porque aunque los elementos están certificados, porque la línea de vida es una línea de vida vertical que está certificada, la eslinga es una eslinga para restricción que está certificada y el arnés es un arnés que está certificado. El problema es que cuando los uno los tres, el sistema no está funcionando. ¿Por qué? Porque estoy usando una línea de vida vertical como un conector. Estoy utilizando una eslinga de restricción cuando debería usar una eslinga de detención de caídas. Entonces ahí yo no puedo autorizar o aprobar ese sistema. Ahí no estaría certificando yo el sistema porque el sistema simplemente
está compuesto de 3 elementos. Yo lo que tendría que hacer es aprobar o autorizar el sistema y en este caso no lo podríamos hacer porque no está cumpliendo con el estándar que me habla de los elementos y el sistema. Bueno, vamos a ver por aquí algunas preguntas. Amalia Peña dice, no es segura, debe ser el linga para detención, dice Wilmar Rubén. Adriana, ok, no tiene absorbedor. Bueno, muy bien. Ya somos 310 asistentes en esta conferencia y vamos a hacer un pequeño resumen. Entonces, el empleador los elementos de protección personal deben ser entregados por el empleador. Los elementos de protección personal deben ser certificados conforme a un estándar, una norma. En este caso, todos los elementos tienen estándar al que se pueda certificar, excepto los pretales, que ya hablamos del elemento particular de los pretales. Y cada cuánto se deben cambiar los elementos de protección personal a necesidad. Ahora, volvamos a la duda que tenían ustedes con respecto a la certificación, si vencía o no vencía, que es algo que me parece súper importante. Desde mi concepto es importante saber cuál es la norma bajo la cual ustedes van a estandarizar sus equipos y elementos de protección personal. Si hay una norma que diga que vencen cada 5 años, pues esa norma la deben acoger y se deben acoger a ella, ¿sí? Que vencen los equipos cada 5 años y se acogen a ella. Pero si la norma no dice que vencen cada 5 años, los equipos y elementos de protección, los equipos de protección personal no tienen fecha de vencimiento porque dependen del uso, el abuso y el desgaste. En ese orden de ideas, ustedes a través de la inspección anual y la inspección preoperacional que debe hacer cada trabajador y el coordinador de alturas, pueden detectar o determinar si el equipo ya está para cambio o si el equipo no se puede utilizar o si el equipo se puede utilizar. Nigiret Gallego, Inge, una pregunta. ¿La empresa tiene que brindarle los elementos de protección a un contratista? Creo que era una pregunta que ya me habían hecho. Recuerden, la empresa contratante no es responsable, a no ser, ojo, de lo que diga en el contrato. Si yo tengo una empresa contratista, vamos a poner acá este ejemplo. Si yo tengo esta empresa contratista morada y esta empresa contratista roja, la roja contrata a la morada para que la morada le haga un trabajo. Si en el contrato no está establecido que es obligación de la empresa roja darle los elementos de protección personal a los trabajadores de la empresa morada, no están obligados desde el marco legal, pero sí estarían obligados desde el marco contractual. Me explico. Estas dos empresas hicieron un contrato y en el contrato dice que la empresa roja le debe suministrar los elementos de protección personal a los trabajadores de la empresa morada, sí se los tiene que dar porque es un requerimiento contractual. Pero desde el marco de vista normativo, quien tiene que entregar los elementos de protección personal a sus trabajadores es la empresa morada, porque ella es la que está contratando. Entonces, en ese orden de ideas, espero haber sido un poco más clara con ustedes con respecto a eso. Bueno, hemos terminado. Espero que haya sido de su agrado y que si tienen dudas o inquietudes nos puedan revisar nuevamente en Posipedia para que puedan aclarar sus inquietudes. Vámonos con el sondeo a ver cómo nos fue. 303 asistentes, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, ingeniera. Damos inicio a nuestro sondeo final. La primera pregunta. Los elementos de protección personal deben ser entregados por A, empleador, B, trabajador, C, ARL. 15 segundos a nuestros asistentes para que puedan seleccionar la opción que consideren correcta. Estos son los resultados de nuestra primera pregunta. A, empleador 98%, B, trabajador 1%, C, ARL 1%. Ingeniera, ¿cómo nos fue con esta pregunta? Muy bien, efectivamente la respuesta correcta es A, el empleador. Entonces, qué bueno que nos haya quedado súper claro el tema de la entrega de los elementos de protección personal. Muchas gracias, ingeniera. Continuamos con nuestra segunda pregunta. Los elementos de protección personal deben ser A, certificados, B, aprobados, C, autorizados. 15 segundos a nuestros asistentes. Estos son los resultados de nuestra segunda pregunta. A, certificados 92%, B, aprobados 5%, C, autorizados 3%. Ingeniera, cuéntenos cómo nos fue con esta segunda pregunta. Bueno, muy bien, muy bien. Estamos conectadísimos con el 92% a certificados. Recuerden que cuando hablamos de aprobados o autorizados es cuando yo los voy a utilizar en mi obra como tal, pero porque ya vienen con un certificado de primera parte como tal. En ese orden de ideas es importante que tengan en cuenta que una vez esté certificado el elemento por la parte 1 o por el fabricante,
ya pueden ser utilizados. Cuando hay ausencia de esa certificación de primera parte, se puede utilizar certificación de segunda parte, que es el usuario, o de tercera parte, que es por un ente externo. Muchas gracias, ingeniera. Continuamos con nuestra tercera y última pregunta de nuestro sondeo final. Los elementos de protección personal deben ser entregados a 4 meses, B anualmente, C a necesidad. 15 segundos a nuestros asistentes para que puedan seleccionar la opción que consideren correcta. Estos son los resultados de nuestra tercera y última pregunta de nuestro sondeo final. A, cada 4 meses 7%, B anualmente 1%, C a necesidad 92%. Cuéntenos, ingeniera, cómo nos fue con esta última pregunta. Muy bien, la respuesta correcta es C, subimos del 86% al 92% esa necesidad. Quería cerrar la conferencia con una aclaración que hace el ingeniero Julio Ricardo Patarroyo Montejo, y es: los equipos certificados ANSI no tienen fecha de vencimiento, pero los equipos certificados con norma europea sí tienen fecha de vencimiento y es 5 años. Entonces, quiero aclararles, por favor, depende con qué norma ustedes trabajen. Yo trabajo con ANSI, siempre he trabajado con ANSI, por lo tanto, dentro de lo que yo he trabajado con ANSI, los equipos no tienen fecha de vencimiento. Pero aquellos que trabajen con norma europea tienen fecha de vencimiento cada 5 años. Entonces, en el caso de la persona que nos habló de la auditoría, tenía que validar con el auditor cuál norma o con qué norma estaban certificados sus equipos para poder determinar, porque con ANSI los equipos no tienen fecha de vencimiento. Por acá una última pregunta. Mauri dice: Erika, en la empresa que yo trabajo tenemos un arnés que lo compraron en el 2020, pero no tiene certificado anual de los años anteriores. ¿Qué debería hacer en este caso? Hacer una inspección y hacerle hoja de vida, empezando con esa inspección como tal. Entonces, bueno, muchísimas gracias a todos por estar con nosotros el día de hoy. Gracias al equipo por, como siempre, estar apoyando estas conferencias, y que tengan un bonito día. Ingeniera Erika, muchas gracias por tu intervención y por compartir con nosotros de esta acción educativa de tu comunidad. Nos veremos en la próxima sesión. De igual forma, agradecemos a todos nuestros asistentes por su conectividad y participación. Los invitamos a conocer de nuestro Centro Virtual de Enseñanza y Aprendizaje, Posipedia, en www.posipedia.com.co. Allí encontrarán todas nuestras comunidades de conocimiento y mucha más información para que sigan conectados con nuestro Plan Nacional Multimodal de Educación en Seguridad y Salud en el Trabajo. También queremos invitarlos a descubrir todas las acciones educativas que tenemos para ustedes en www.posipediatalleresweb.com. Recuerden que el certificado de este evento web se generará para todos nuestros afiliados de 1 a 8 días hábiles después de terminada esta acción educativa, y podrán acceder a él por medio de nuestro portal Posipedia en la sección educativa. Los dejamos con el siguiente audio coaching. Que tengan muy buen día. Bienvenidos. A partir de ahora dispongan cada uno de sus sentidos para vivir y disfrutar las experiencias sonoras de Positiva Educa. Llega un nuevo día. Abro mis ojos y la luz del sol me saluda alegre, diciendo con todo el brillo de su voz que una nueva oportunidad ha comenzado para mí. Que todo lo que pasó ayer se quedó solo en el ayer. Que lo dicho y lo hecho nunca podrán repetirse de la misma manera. Por eso, de nada servirá que me desgaste pensando en si lo pude haber dicho mejor o hecho mejor. No hay nada más importante que lo que suceda hoy. Por eso, veo y veré cada día como el maravilloso regalo en el que la vida me entrega las llaves para abrir la puerta principal de una nueva opción, un nuevo intento. Y debo afrontarlo con toda la esperanza puesta en todo lo que soy capaz de hacer, celebrando siempre el estar vivo y poder hacer parte de una familia llamada sociedad y de una casa
llamada mundo. Todo lo que me sucede tiene un para qué, y ese será el detonante que hará que mi corazón explote de júbilo en cada momento de la vida, sin quejarme por nada de aquello que no salió o salga como yo espero. Y sabiendo de cada una de mis cualidades, dones y potencial como persona, me conjugaré en una sola fuerza para entregar la mejor versión de mí en lo que hago, haciéndolo de la mejor manera, porque no hay trabajo más productivo que el que se hace con alegría. Pensando en ello, mi primera herramienta será mi fuerza de voluntad, sabiendo que ella es el cimiento que hará que levante inmensos sueños. Porque si el trabajo me otorga pan y sustento para mi cuerpo, también es medicina para mi alma. Cuando escogí lleno de ilusión el trabajo que quería hacer y a lo que quería dedicarme en mi vida, también decidí hacer lo que más me gusta. Así comprendí que solo haciendo el trabajo que me gusta, celebraré la dicha de estar ocupado. Creo en mí y sé que soy capaz de alcanzar lo inalcanzable, siempre y cuando la firmeza de mis pasos me cuide de no pisotear a los demás. En ello tengo puesto cada uno de mis sentidos. Por eso mi compromiso será hacer y dar lo mejor, aun sabiendo que ese triunfo se complementa acatando todas las normas y reglamentos de mi lugar de trabajo, además de practicar copiosamente el autocuidado, la responsabilidad laboral, que son la esencia para mi buen desempeño y mi seguridad. Eso me hace comprender que trabajando con amor, la vida se hace positiva.